Buenos días, amigas y amigos. Hoy en nuestro programa vamos a tratar acerca de un extraordinario escritor peruano, Julio Ramón Ribeiro, y la palabra del mudo. Nació en Lima en 1929 en el seno de una familia acomodada y falleció en la misma ciudad en 1994. Ribeiro es un hombre fino, culto, humilde, dotado de una prodigiosa inteligencia literaria que se pone de manifiesto en una obra simple y profunda. Las influencias que él mismo destaca son las lecturas de juventud. Alejandro Dumas, Emilio Salgari, Julio Verne, Balzac, Flaubert, que transmiten una impronta muy importante en el sello de su literatura realista. En 1972 publica los cuentos completos llamados La palabra del mudo, en 2 volúmenes de 6 libros con cuentos que van desde el 1952 a 1972. Los libros que integran La palabra del mudo son Los gallinazos sin plumas, de 1955, Los cuentos de circunstancias, de 1958, Las botellas y los hombres, de 1964. Luego, en el segundo volumen, Tres historias sublevantes, de 1964, Los cautivos, de 1972, y el próximo mes, Menivelo, de 1972 también. En el 77 se agrega un tercer volumen a La palabra del mudo, con un libro llamado Silvio en el Rosedal, que es de 1977 también. En total estamos ante 64 cuentos magistrales. Ribeiro es un maestro del cuento, como lo confirman estos cuentos, la variedad de temas, con un estilo muy particular, como vamos a destacar. Él dice del título de su obra lo siguiente: ¿por qué la palabra del mudo? Porque en la mayoría de mis cuentos se expresan aquellos que en la vida están privados de la palabra, los marginados, los olvidados, los condenados a una existencia sin sintonía y sin voz. Yo les he restituido este hálito negado y les he permitido modular sus anhelos, sus arrebatos y sus angustias. Esto lo escribe en una carta al editor en 1973. En la introducción, también en la edición del 77, va a agregar algo acerca de este título, que dice así: la palabra del mudo es obvio que no abarca la diversidad del contenido. Para mí, cada cuento es autónomo y existe de por sí y por natura. Reunirlos en volumen ha sido un problema externo al de la creación y una convención dictada por el mecanismo de la fabricación del libro. Quizá el único título que convenga a los 64 relatos de estos 3 volúmenes sea Cuentos de circunstancias. Muy bien. Esto es lo que dice acerca del título el propio autor. Ribeiro se constituye en un narrador de la más representativa tradición peruana, como Ciro Alegría, José María Arguedas o Mario Vargas Llosa. Escribe, además de cuento, novelas, 3 novelas, pero lo suyo es el cuento. Veamos lo que dice en esa misma introducción al respecto. Hace un cuarto de siglo que publiqué mi primer cuento. Desde entonces debo haber escrito un centenar o más. Es poco y es mucho. Poco para el tiempo y el esfuerzo invertidos. Mucho si nos atenemos a los criterios de selección y rigor. Lo cierto es que mi actividad de escritor está ligada a este género, que nunca he abandonado, sabiendo que se trataba de un género poco favorecido por el público y por ello difícil de colocar en el mercado de la edición. Pero no se trataba de eso al escribir, sino de darle forma a los cientos de situaciones
ideas, experiencias, personajes que me habitaban y que me hubieran hecho la vida diferente o insípida, o quizá insoportable, si no los hubiera sacado de mí. Bien, más adelante, volviendo al cuento, a menudo me han preguntado qué cosa es para mí el cuento y cómo lo podría definir. A veces he dado respuestas ocasionales, pero a la postre no sé lo que es. Aparte de un texto en prosa de extensión relativamente corta. En este texto puede entrar lo que sea. Hay tanta diferencia entre un cuento de Boccaccio y uno de Voltaire, de Maupassant, de Joyce, de Buzzati, de Borges, de Poe o de Rulfo. En un cuento uno puede relatar un recuerdo de infancia, comunicar un sueño, llevar una idea hasta el absurdo, transcribir un diálogo escuchado en un café, proponerle al lector un acertijo o resumir en una alegoría su visión del mundo. Cuestiones que son propias de sus cuentos. Yo he intentado todos estos efectos, al azar de los tiempos y de mis humores. De allí la variedad de una obra en la cual es difícil encontrar un hilo conductor. Bien, a pesar de lo que él dice, yo creo que sí, que hay un hilo conductor en su obra. Y es el afán logrado de penetrar las profundidades de la existencia. Sus personajes, generalmente de la pequeña burguesía, sin fuerzas, sin ideales muchas veces, otras no, sin metas de grandeza, desventurados, alcohólicos muchos, desclasados algunos, jóvenes desorientados, banales, viejos inútiles, en fin, son personajes muy representativos de esa hondura existencial en la que los seres marginados, los seres sin voz, se convierten en la palabra del mudo. Y especialmente son personajes de ciudad, aunque también trata algunos de la vida rural. Ciudades donde transcurre la acción, como Lima, como Ayacucho, o relativos a sus viajes a Europa, en Madrid, en París, en Frankfurt. Narrados en primera o en tercera persona, con narradores que operan como dioses frente a sus personajes y que en el caso de los de primera persona, protagonistas o testigos, claramente se manifiestan con reminiscencias de la infancia y de la juventud. Eso le da un carácter de ternura muchas veces a los cuentos en medio de las tragedias o los dramas que se presentan en ellos. Bien, la arquitectura, respecto de su estilo, de su estructura, es muy sólida, simple y al mismo tiempo exacta. Eso es lo que me hace pensar o caracterizar a Ribeiro como un escritor clásico. Los comienzos de los cuentos son generalmente in media res, es decir, ya en la acción, puestos sin introducción alguna, y luego se van incorporando los datos necesarios para desnudar toda la trama, poniendo de manifiesto las distintas personalidades, los grandes temas que hablan de las sutiles intimidades de la condición humana. Temas como el amor, la soledad, la hipocresía, la muerte, etc., tienen cabida en sus obras. Los grandes temas de la humanidad. Nombremos algunos cuentos para destacarlos con los temas pertinentes. Por ejemplo, la miseria de dos niños que como buitres juntan basura para darle de comer a los chanchos y la crueldad del padre en los gallinazos sin plumas. El absurdo de un presidente de una organización secreta que no sabe el objeto ni el sentido de la misma, en la insignia. La decepción de un hombre que hace una fiesta, un banquete para agasajar al presidente, pedirle una embajada y otros favores, y que a la mañana siguiente el presidente se entera que el presidente ha sido destituido en un golpe de Estado, en el banquete. La fantástica cuestión del doble, tan tratado en literatura, en doblaje, y el episodio fantástico también en Ryder y el pisapapeles. El kafkiano fracaso de un niño que quiere comprar merengues, que nunca ha comido y no puede en los merengues. La piedad de un cobrador ante una mujer cuyo marido es deudor en dirección equivocada. Los sueños
y los antiguos temores del profesor suplente, que termina frustrado en su acción. La discriminación social y racial de color modesto, la pobreza de una familia que se abre camino a pesar de las dificultades una y otra vez al pie del acantilado, la incógnita que formula una misteriosa carta escrita por una mujer en polaco a un hombre que no conoce el idioma, y que guarda 10 años para encontrarle una traducción, y al fin y al cabo termina rompiéndola. El nazismo en los cautivos, el pesimismo melancólico en los eucaliptos, que son testigos del paso del tiempo, la abatida franqueza y una ironía triste en una medalla para Virginia, que descubre 2 matrimonios fracasados, la nostalgia y la nada en el ropero, los viejos y la muerte, el problema de la identidad de unos jóvenes peruanos que quieren ser estadounidenses, en alienación, el esoterismo de Silvio, que descubre en los signos de su jardín el misterio que va a cumplirse en su destino en el cuento del mismo nombre, Silvio en el jardín, en el Rosedal, perdón. Bueno, estas son algunas de las cuestiones que he destacado en algunos de los cuentos, de los muchos, de los todos tan extraordinarios que tiene escritos Ribeiro y que han sido publicados en esta edición. Para finalizar, he elegido la lectura, el comentario de uno de ellos, de los comienzos de su producción, allá por 1953, llamado Demetrio, y que muestran a las claras cómo ya Ribeiro, desde el principio nomás, muy joven, se constituye como un consumado narrador de cuentos. El cuento dice así comienza: dentro de un cuarto de hora serán las 12 de la noche. Esto no tendría ninguna importancia si es que hoy no fuera el 10 de noviembre de 1953. Atención a las fechas. En su diario íntimo, Demetrio von Hagen anota: el 10 de noviembre de 1953 visité a mi amigo Marius Carlen. Debo advertir que Marius Carlen soy yo, y que Demetrio von Hagen murió hace exactamente 8 años y 9 meses. Pocas semanas después de su muerte, se publicó en un periódico local una nota malintencionada que decía: como saben nuestros lectores, el novelista Demetrio von Hagen murió el 2 de enero de 1945. En su diario íntimo, aún inédito, se encontraron anotaciones correspondientes a los 8 años próximos siguientes. Se descubrió que lo escribía por adelantado. Bueno, esto es lo curioso y lo fantástico del relato que vamos a rastrear. Un hombre que muere en 1945, que anuncia en su diario que visita a su amigo Marius Carlen, que es el narrador del cuento, en 1953. Y más adelante, el narrador dice: en la página correspondiente al 28 de julio de 1948, decía: hoy asistí al sepelio de Ernesto Panclós. Estamos hablando de 3 años después de su muerte. Comprobé que efectivamente el 28 de julio de 1948 había sido inhumado el cadáver de Ernesto Panclós. El narrador asombrado de los hechos. En la página correspondiente al 14 de abril de 1949 decía: esta tarde tomaré el avión para Oslo y visitaré el Museo Nacional de la ciudad. El narrador descubre en la lista de viajeros que figuraba el nombre de Demetrio, y su curiosidad lo trasladó a Oslo, y en el libro de visitantes ilustres del museo aparecía registrada la firma de mi amigo. Y estamos hablando de un acontecimiento 4 años posterior a su muerte. En la página escrita el 31 de agosto de 1951, 6 años después de su muerte, decía: acabo de regresar de Alemania. No olvidaré nunca a Marion y a la pequeña comuna de Freimann. Mis relaciones con ella han sido breves pero alucinantes.
Muy bien, al cabo de una agobiadora pesquisa, dice el narrador, pude dar con esa mujer. La descripción que me hizo de su antiguo amante coincidía con el aspecto de Demetrio. Y aún más, tenía un hijo de sus relaciones con él. Cuando vi al vástago, quedé pasmado. Sus rasgos recordaban evidentemente a los de Demetrio. Bien. Y más adelante agrega, lo cierto es que en este momento mi confusión prevalece y pocas son las conclusiones que puedo sacar. Es evidente que Demetrio murió el 2 de enero de 1945, pero también es cierto que en 1948 asistió al entierro de Ernesto Panclós, que en 1949 estuvo en el Museo Nacional de Oslo y que en 1951 conoció en Freiman a Marion y tuvo con ella un hijo. Todo ello está debidamente verificado. Esto no quiere decir, sin embargo, que dichas fechas coincidieran con las del calendario oficial. El calendario oficial me ha llegado a parecer, después de lo ocurrido, una medida convencional del tiempo, útil solamente como referencia a hechos contingentes. Vencimiento de letras de cambio, efemérides nacionales, pero completamente ineficaz para medir el tiempo interior de cada persona, que es en definitiva el único tiempo que interesa. Es decir, no el tiempo objetivo y real, sino otro tiempo. Nuestra duración interior no se puede comunicar, ni medir, ni transferir. Es factible vivir días en un minuto e inversamente minutos en semanas. Los casos son frecuentes, como es sabido, en los fenómenos de hipnotismo o en los estados de sobreexcitación o de éxtasis producidos por el amor, el miedo, la música, la fiebre, la droga o la santidad. Yo agregaría la literatura, ¿no?, que puede escribir años o siglos en un párrafo y 200 páginas para unos pocos minutos. Bien, lo que no me explico es cómo puede trasladarse esta duración subjetiva al campo de la acción. ¿Cómo se concilia el tiempo de cada cual con el tiempo solar, el tiempo objetivo? Es muy corriente pensar muchas cosas en un segundo, pero ya es más complicado hacerlas en ese lapso. Y lo cierto es que Demetrio von Hagen hizo muchísimas cosas en su tiempo personal, cosas que se cumplieron solo después en el tiempo real. Y hay muchísimas cosas que hizo y que están aún por realizarse. Por ejemplo, para el año 1954, describe un viaje al Himalaya en el cual pierde por congelación la oreja izquierda. O, sin ir más lejos, para hoy, 10 de noviembre de 1953, señala una visita a mi casa, y esto certifica que el narrador está escribiendo en ese momento. Esto, sin embargo, no me ha ocurrido a mí, no ha sucedido en mi tiempo, ni en el tiempo solar, pero aún no ha terminado el día, y todo puede ocurrir. En su diario no se precisa la hora, y aún no son las 12 de la noche. Puede, por otra parte, haber aplazado esta visita, sin haberlo anotado en su diario. Falta solamente un minuto, y confieso sentir cierta impaciencia. Es decir, un minuto para que sean las 12 y todavía no se ha cumplido, lo anotado por él en el diario, por Demetrio. El cuarto de hora solar en que he escrito estas páginas me ha parecido infinitamente largo. Sin embargo, no puedo equivocarme. Alguien sube las escaleras. Unos pasos se aproximan. Mi reloj marca las 12 de la noche. Tocan la puerta. Demetrio ya está aquí. Y exactamente se cumple entonces lo que ha escrito en su diario una vez más. Ese juego con el tiempo que avanza hacia el futuro, como no pueden realizarse los acontecimientos del tiempo real. Estos juegos con el tiempo, tan interesantes y tan frecuentados por la literatura y el cine, ya están presentes en la literatura de Ribeiro en 1953, tal vez como heredero de esas lecturas de Julio Verne que él ha hecho en su juventud. ¿Y por qué no? La máquina del tiempo de Wells, el famoso novelista inglés. Bien,
Espero que les haya gustado el programa, que se suscriban, hagan sus comentarios y que nos volvamos a ver la próxima semana con un nuevo autor y una nueva obra. Buenos días y muchas gracias.